a tener un seminario. Ya, gracias, Lucía. Pues que tiene dos objetivos, fundamentalmente, pues hacer un poco de síntesis y de análisis de qué es lo que ha supuesto para la gestión del agua el concepto de huella hídrica y comentar también lo que ha sido para todos nosotros el profesor Arjen Hoekstra, que desgraciadamente nos dejó en noviembre del año pasado. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, las personas que vamos a intervenir hoy de manera así con más protagonismo, aunque como ha dicho Lucía, todo el mundo puede poner preguntas y comentar, pues por un lado van a intervenir dos personas que han estado desde hace muchos años ligados al Observatorio del Agua y siguen como investigadores asociados, que son la doctora Maite Aldaya, que está en la Universidad Pública de Navarra, y Daniel Chico, que también ha sido un doctorando del Observatorio de la Universidad Politécnica de Madrid y también investigador del Observatorio del Agua, y ahora como doctor y como profesional pues asociado también a nuestro programa. Y bueno, yo soy el director, soy Alberto Garrido, profesor de Economía Agraria y Recursos Naturales de la Universidad Politécnica de Madrid, e investigador del CEIGRAM y bueno, asociado o vinculado al Observatorio del Agua ya desde hace muchísimos años, en particular desde el año 1999, cuando empecé a trabajar con el profesor Llamas y con la Fundación. Siguiente, por favor. Bueno, el programa que para hoy tiene las siguientes partes. Una introducción que voy a hacer yo, breve, para no quitar tiempo a lo que es más importante, que es abordar estas tres preguntas que de alguna forma estructuran la mesa redonda. No las voy a mencionar ahora, las tienen todos delante, las enunciaré cuando vayamos pasándolas. Y luego al final haremos un cierre y una despedida. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, decir algo sobre Arjen Hoekstra. Como todos sabéis, falleció el 18 de noviembre en Holanda, en la ciudad donde él vivía, perdón. Y bueno, es una persona que destaca, su vida destaca, su biografía destaca por muchas razones. La primera, porque fue la persona que introdujo el concepto de huella hídrica, lo definió, lo desarrolló y lo llevó, como veremos hoy, pues a unos ámbitos de utilización muy amplios, muy avanzados y que han tenido un gran impacto en la gestión del agua y muchos aspectos relacionados con la gestión del agua. Me gustaría destacar dos o tres cosas de Arjen Hoekstra. En primer lugar, que fue un gran investigador, como se puede ver en esos datos que saqué ayer de Scopus, que es una red bibliográfica, unos índices de impacto de publicaciones extraordinarios, de un gran nivel. Por lo tanto, un gran investigador que además produjo pues, mucha influencia en muchos investigadores, entre ellos nosotros, por todo el mundo, lo que prueba pues, que realmente fue muy pionero en su aportación. Además, fue una persona que nunca eludió los medios. Y ahí también he mostrado una noticia del New York Times del año 2014, en la cual el periódico le hace una entrevista a Arjen Hoekstra y Arjen les dice a los americanos, en uno de sus periódicos más importantes, que deben de comer menos carne, que deben de comer menos carne de vacuno en particular. O sea, es una persona que realmente también utilizó los medios para tratar de influir, para tratar de que todos tomáramos conciencia de la importancia del agua, tanto los que estamos en el ámbito de la investigación como el público en general. Además, me gustaría destacar que era un gran escritor, era una persona con una facilidad extraordinaria para comunicar por escrito y también de manera oral. Era un gran presentador, una persona con grandes habilidades comunicadoras, lo cual, desde luego, reforzó esta capacidad que tuvo de escribir tanto y de tener tanto impacto. Y por último, voy a destacar otra cosa muy importante de Hoekstra,
y es que es una persona que nunca eludió los debates. Y yo creo que tuvo debates muy encendidos, debates académicos, pero no solo académicos, que yo recuerde o destacaría con economistas, y en particular con un economista americano que se llama Dennis Wilson, con el que tuvo debates muy encendidos en papers que se respondían unos a otros, y también algunos debates por correo electrónico que yo presencié, también muy encendidos. También tuvo debates con la comunidad del análisis del ciclo de vida, y yo creo que también tuvo debates muy de fondo con los agrónomos, con la visión del agua y la agricultura. Siguiente, por favor. Y hemos traído a Arjen Hoekstra a este seminario porque también es una persona que ha tenido un enorme impacto en el trabajo que ha desarrollado el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, yo diría desde el año 2007-2008. Ahí hemos puesto a todas las personas del equipo que han pasado por el observatorio, que han sido investigadores y son investigadores asociados, y que todos ellos han participado en investigaciones que han utilizado la huella hídrica de una forma u otra. Y ahí también ponemos algunos de los libros que hemos ido publicando desde el año 2009, y en todos ellos la huella hídrica está presente en muchos tipos de evaluaciones y en muchos tipos de enfoques. Destacaría de esos libros el de Water Footprint and Virtual Water Trade in Spain, es el libro verde de Springer, publicado en 2010, que ha tenido muchísimo impacto por el número de descargas y de citas, y también el libro de 2014, porque ahí hicimos un proyecto con más de 60 investigadores de Europa y de América, algunos de los cuales nos están escuchando hoy y están participando en esta sesión. Bueno, hecha esta introducción, voy a ya pasar a las preguntas, pero antes voy a mostrar este objeto que todos pueden ver, espero, y que me gustaría que me dijeran cuánta agua hay incorporada en este objeto, en esta manzana. ¿Cuál es la huella hídrica de esta manzana? A ver quién es capaz de ponerlo en el chat. Pero mientras tanto, mientras que están pensando, pues vamos a ir dando paso a las preguntas que planteamos. La primera pregunta que queremos hacer es, bueno, en primer lugar, describir el concepto muy brevemente, y segundo, identificar, de acuerdo con la visión tanto de Daniel Chico como de Maite Aldaya, cuáles son las contribuciones más importantes de Arjen Hoekstra. Y le voy a pasar la palabra a Maite para que conteste la pregunta y nos dé su visión sobre esta cuestión. Así que Maite, por favor, cuando tú quieras, y pasamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias, Alberto. Voy a empezar por la definición de la huella hídrica. La huella hídrica es un indicador que proporciona datos cuantitativos objetivos del uso del agua y de sus impactos potenciales. Este indicador puede ayudar a mejorar la eficiencia, gestión y problemas de los recursos hídricos en el mundo. Se inventó en el año 2002, pero su metodología no se publicó hasta el año 2011. En mi opinión, la contribución científica más importante de Arjen Hoekstra ha sido la publicación del Manual de Evaluación de Huella Hídrica. Este manual es el documento clave que presenta la metodología práctica para el análisis de la huella hídrica. El manual define de forma detallada cómo contabilizar el agua a distintos niveles. Para el sector público, por ejemplo, define cómo calcular la huella hídrica de un consumidor, grupo de consumidores, o para un área geográfica, por ejemplo, para un municipio, provincia, cuenca o nación. Y para el sector privado también define la huella hídrica a nivel de proceso, producto y organización. Esta, bueno, en el manual aparece la metodología estándar que ha sido replicada y aplicada por numerosos autores en todo el mundo y en diferentes contextos y realidades. Este manual se puede descargar online de manera gratuita y está disponible en inglés, chino, portugués y coreano. Y se está finalizando actualmente la traducción junto con AENOR al español. Es decir que, bueno, siempre Arjen Hoekstra nos ha tenido muy en cuenta a los investigadores del Observatorio del Agua. Por ejemplo, Alberto Garrido fue revisor de este manual y yo soy coautora del manual. Vamos a ver en la siguiente diapositiva
según el manual, cómo estimar la huella hídrica de un producto. Para ello hay que entender el modo de producción y especificar las etapas en tiempo y espacio. Quizás uno de los aspectos más novedosos de este indicador, tal y como incluye el manual, es que incluye el agua utilizada de manera indirecta en las cadenas de suministro a lo largo de todo el ciclo de vida. Por ejemplo, en la diapositiva tenemos el caso de una empresa en la que se evalúa tanto la gestión del agua tradicional en las instalaciones como el agua utilizada más allá de la fábrica, en las materias primas agrícolas. Por ejemplo, en el caso de los productos agroalimentarios y bebidas, la mayor parte de la huella hídrica procede de los usos indirectos del agua. Para este tipo de empresas, por ejemplo, pues puede ser rentable ampliar esfuerzos en reducir la huella hídrica en las cadenas de suministro y los riesgos asociados. Bien, me voy a quedar de momento aquí. Muy bien. Ya veo que algunos están aventurando cifras. Yo creo que casi todos están en un rango de magnitud bastante acertado. Los extremos son 18, 120 litros. 70 yo creo que es un litro, es una cifra bastante correcta para una manzana. Bueno, pasamos entonces a las aportaciones de Daniel Chico a la primera pregunta. Daniel, ¿qué nos puedes destacar de las contribuciones más importantes de Arjen? Hola Alberto, hola a todo el mundo. Bueno, gracias por invitarme a participar. Bueno, ante la pregunta de qué contribuciones destacaríamos, yo repasé la lista de publicaciones de Arjen y de su equipo y extraje algunas. Empecé quizá por este artículo junto con el doctor Chapagain de la huella hídrica de las naciones, entre otras razones porque es uno de los primeros artículos, es un artículo de relativamente el comienzo, es del 2006, pero ya da lugar y ya incluye y muestra y trabaja muchos de los conceptos y las aproximaciones que están en el manual, que están en la metodología. Y muestra ya también, explica, bueno, pues la huella hídrica desde la perspectiva de la producción, de la perspectiva del consumo, y entonces aquí ya nos muestra una de las principales fortalezas de estos estudios, que es ese sacar a la huella hídrica, digamos, mostrarnos cómo la gestión del agua se produce también fuera del ámbito de los organismos de agua y se produce también por parte de actores que no están directamente involucrados. Hablaba Mike ahora, por ejemplo, de algunas empresas y de esos usos indirectos. Y aquí ya discute la huella hídrica desde el punto de vista del consumo. Además, y es otra representación de cómo Arjen, del tipo de investigaciones y de sus contribuciones, ya provee una gran... provee públicamente una amplitud de datos, de primeras estimaciones, para poder ir trabajando. Y hay un recorte también que sale aquí en la diapositiva, quizá un poco detrás, de una infografía de varios países y gotas con la silueta de varios países, porque ya fueron empleados en esas herramientas de comunicación que se basan en la huella hídrica, en el concepto y en todas las discusiones y conversaciones que hay por detrás. Por eso, he querido destacar este artículo, aunque luego, los números y las aproximaciones fuesen refinadas y mejoradas. Y este era uno. Por otro lado, ya pasando a los siguientes, otros artículos que he querido destacar, quizá el artículo, uno de los artículos con mayor impacto de la huella hídrica de la humanidad. Esto publicado en los Proceedings of the National Academy of Science. Este artículo ya es del 2012, escrito junto al investigador Mekonnen, junto al doctor Mekonnen. Y este artículo, yo creo que sobre todo ya, si el anterior nos proveía de las primeras cifras globales también de consumo de agua a nivel global por parte de la población y en la producción, aquí no solo se recoge el refinamiento de esas cifras y de toda la base de datos que
que contribuyó el doctor Mekonnen también a lo largo de sus investigaciones con AREN, que entre los dos produjeron, y bueno, la gente que hemos trabajado con huella hídrica conoce ampliamente esas tablas extensas, detalladas, separando la huella hídrica en sus componentes verde, azul, gris. Este artículo, digamos que se basa en todo ello y lo recoge para proveer de esas cifras. Y me parece que sí, que es otra de las contribuciones más destacables. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta y recuerdo que todo el que quiera hacer alguna cuestión podría poner preguntas en el chat y nosotros yo lo tengo delante, lo puedo leer y puedo formular las preguntas tanto a Daniel como a Maite. Bueno, la investigación evidentemente de AREN ha tenido un impacto, lo decía al principio, y ha tenido, podríamos decir, implicaciones también para la gestión del agua en España, pero también en el mundo. No olvidemos que AREN era una persona que siempre dedicó mucho esfuerzo a la divulgación, a influir, a crear conciencia. Y él tenía muy claro que su trabajo tenía que tener implicaciones, tenía que tener resultados fuera del ámbito académico. Y entonces esta segunda pregunta, también para Daniel y para Maite, tiene que ver con, según su opinión, qué implicaciones ha tenido el concepto de huella hídrica, el indicador huella hídrica en la gestión del agua en nuestro país, pero también en el resto del mundo. Y pasamos a la siguiente diapositiva y ya le damos pie a uno de los dos. Muy bien. Maite. Voy a contestar yo, si os parece. Sí, bueno, gracias al concepto de huella hídrica, muchos gobiernos y organizaciones han empezado a valorar el agua como un recurso ubicuo en nuestra sociedad y a considerar su dimensión global, es decir, a considerar las cadenas de suministro. El consumo de productos intensivos en agua en un lugar en el mundo, como sabemos, puede tener impacto sobre los recursos hídricos en otros lugares, en las zonas de producción. Vamos a poner un ejemplo, me voy a centrar en el caso de los gobiernos. Hasta la introducción de la huella hídrica, los gobiernos generalmente no incluían la dimensión global de la gestión del agua en la planificación. Por lo tanto, rara vez consideraban explícitamente opciones para ahorrar agua mediante la importación de productos intensivos en agua. Además, al centrarse en el uso doméstico del agua, la mayoría de los gobiernos desconocían la sostenibilidad del consumo nacional. Muchos países han externalizado significativamente su huella hídrica sin determinar en qué medida los productos importados contribuyen a la escasez o contaminación hídrica en los países productores. En la diapositiva vemos el caso de España, que fue el primer país que dio un pequeño paso adelante en la inclusión de la huella hídrica en la política nacional. En concreto, en la Instrucción de Planificación Hidrológica del año 2008 se dispone el texto que veis en la pantalla. El plan hidrológico realizará un análisis de la huella hidrológica de los distintos sectores socioeconómicos, entendida como la suma total del agua utilizada de origen interno y del saldo neto de agua importada y exportada en la demarcación. No obstante, pues para ser sincera, hasta ahora la huella hídrica, tal y como se ha incluido en los planes de cuenca en España, no ha sido de gran utilidad, ya que se ha utilizado una metodología que considera de manera agregada el sector agrícola. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vemos otro aporte relevante de la huella hídrica que me gustaría destacar, que ha sido la cuantificación y consideración del agua verde. Brevemente, el agua verde es el agua del suelo que procede de la lluvia y que permite la existencia de la vegetación natural y de los cultivos de secano. En el ejemplo de la diapositiva veis la cuenca del Guadalquivir. En esta cuenca el consumo de agua verde supera el 80% del consumo total del agua. Hasta el momento la huella hídrica verde generalmente no se tiene en cuenta en la contabilidad del agua. Esto es probablemente porque los ingenieros civiles se centran en infraestructuras y el agua verde es meramente agrícola. En cualquier caso, hay organizaciones que han incorporado el agua verde en sus trabajos. Por ejemplo, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y alimentación sí que incluye trabajos sobre este tema. Por ejemplo, han publicado recientemente, en el 2019, unas guías de huella hídrica de la ganadería en el que incluyen el agua verde. Otra agencia de las Naciones Unidas que incluye el agua verde es la División de Estadística de las Naciones Unidas, y incluyen esta parte en el sistema de contabilidad ambiental y económica para el agua, que todos los gobiernos tendrán en principio que implementar. Lo llaman extracción de agua del suelo, pero básicamente viene a referirse al agua verde, y considera pues, que hay que mostrar esta contribución relativa del agua verde, ya que el 60% de toda la producción alimentaria mundial pues, se obtiene en condiciones de secano. Entonces, eso, me gustaría destacar el tema del agua verde, que yo creo que es importante. Muchas gracias, Maite. Comento que hay 2 o 3 preguntas ya puestas en el chat. Se las voy a trasladar a Maite y a Daniel cuando termine de contestar Daniel esta pregunta, y vamos a hacer una pausa entonces para formularlas, y así vamos dando paso también a cuestiones que van surgiendo en el chat. Daniel, ¿cuáles para ti las contribuciones, las implicaciones del trabajo de Justra más importantes? Sí, pues desde mi punto de vista, bueno, para preparar un poco esta presentación, lo que hice fue compilar, y creo que va a servir para responder a alguna de las preguntas del chat. Quise compilar, bueno, algunas de las experiencias de aplicación de huella hídrica, sobre todo en la región de Latinoamérica. Maite acaba de presentar el caso español, y es solo un ejemplo, pero creo que son las más destacadas, ya que además es una de las regiones que más han trabajado a nivel global, que más han trabajado con el concepto y la aplicación. Entonces, principalmente la huella hídrica es un gran instrumento de diagnóstico. Hemos hablado de la contabilidad, de las cifras de la huella hídrica, bueno, pues por ejemplo, del producto, de la manzana, pero no olvidemos que la metodología y el manual es un marco de análisis que incluye también toda una evaluación de los recursos hídricos, de las 3 componentes, verde, azul y gris, y es un marco que nos permite, muy flexible, y que nos permite identificar opciones de respuesta, identificar alternativas y poner de relieve problemas de una forma muy, muy sencilla. Y en ese caso, y en ese sentido, varias de estas aplicaciones, bueno, pues a nivel de provincia o de estado, quiero destacar aquí el caso, los 2 estudios de Colombia y de Chile, por ejemplo, me parecen de las aplicaciones más que además avanzan en cuanto a cómo aplican la metodología y cómo la adaptan. Y os invito a los asistentes bueno, a procurar estas experiencias y encontrarlo. Estos son estudios que después han servido para apoyar bueno, la elaboración de la gestión del agua, de la política del agua. Y luego marcar dos casos que están en la parte inferior de la pantalla, bueno, en los que se menciona explícitamente como una normativa como tal. Si los anteriores eran unos casos de estudio, los 2 inferiores, tanto la experiencia de la provincia de Buenos Aires en Argentina como la experiencia mexicana, en la que con agua y en Buenos Aires también, ahí lo que se utilizó fue el indicador de huella hídrica azul como una base para evaluar la eficiencia de uso del recurso, y a partir de ahí los instrumentos económicos. Y también, bueno, pues son una experiencia de una representación en texto normativo de la huella hídrica. Y bueno, finalmente he puesto también el caso mexicano, disculpadme, el caso de Perú, el caso del certificado azul, en el que ANA Perú, pues lo utilizaba la huella hídrica, digamos, como una forma de incentivar a las empresas a una mejor gestión del recurso, y de alinear también, en cierta manera, esto es más una interpretación también mía, de alinear los objetivos y la actuación del sector empresarial con bueno, pues las prioridades de ANA y las prioridades del sector público. Y en este sentido me parece relevante porque lo que hace es que nos sirve de herramienta para trabajar con otro sector, fuera del ámbito quizá de la gestión pública y normativa, de otra forma, y utilizar este indicador. Me parece también por eso destacable.
Y muy aparte bien. de estas iniciativas, bueno, en la siguiente diapositiva simplemente presentaba, simplemente quiero destacar sobre todo, creo que es importante en este foro, destacar la plataforma ESAGUA, que es la plataforma de huella hídrica en España. Bueno, es una plataforma que es bastante dinámica, invito también a visitarlo, y luego he presentado también, bueno, pues algunas otras experiencias, como por ejemplo el estudio de la parte superior derecha, en el que fue un estudio que realizamos en el Observatorio del Agua, junto con el Corte Inglés, sobre la huella hídrica de los productos textiles, y que tuvo bastante repercusión en cuanto a la comunicación y salió en medios, etcétera. Bueno, de momento creo que he tomado mi tiempo, voy a quedarme aquí, pero bueno, si hay más preguntas pues se pueden resolver. Bueno, a mí me gustaría, os voy a lanzar dos preguntas. La primera es, ¿qué parte del agua que se utiliza de manera indirecta en la producción de la manzana, por ejemplo? Me imagino que la pregunta de José Joaquín se refiere a qué parte está, digamos, destinada al cultivo y qué otra parte es el resto de la cadena de valor de la manzana. Y esa es una primera pregunta. Y la segunda, muy importante también y muy relevante en el concepto de huella hídrica, es qué ventajas y desventajas tiene la metodología de la huella hídrica frente a la huella hídrica de la norma ISO 14046. Me gustaría que pudierais contestar estas dos preguntas con sencillez y también lo más sintéticamente posible. ¿Quieres, Maite? Vale, si quieres comienzo yo. Bueno, en el caso de la manzana, básicamente la mayor parte, como he comentado, del agua se utiliza en la producción de la materia prima agrícola, es decir, en forma de riego o el agua de lluvia que se utiliza para producir el cultivo. Así depende de los procesos, etcétera, etcétera, de la manufactura, pero casi estoy segura que el 95-99% de la huella hídrica de la manzana es indirecta, vamos, está en la producción agrícola. Y en cuanto a la segunda pregunta, la de las ventajas y desventajas del manual frente a la norma ISO 14046, pues bueno, me gusta siempre destacar tres aspectos. El primero es que bueno, el manual de evaluación de huella hídrica, ya lo he comentado, proporciona una metodología práctica, ¿no?, que se puede aplicar directamente. La norma ISO 14046 lo que hace es dar el marco normativo, pero no prescribe ninguna metodología. Entonces te dice qué es lo que debes incluir en tu estudio, pero no te dice cómo lo debes hacer. Entonces, por ejemplo, con el manual puedes calcular una norma, bueno, o aplicar la norma ISO. En segundo lugar, bueno, pues el manual, como he comentado, está públicamente disponible y los datos de la Water Footprint Network, etcétera. Sin embargo, la norma ISO pues, es de pago. La tercera es que bueno, el manual incluye tanto, como he comentado, la metodología para realizar las evaluaciones del sector público como del privado, a nivel de consumidor, grupo de consumidores, área geográfica o también de proceso, producto y organización, mientras que la norma ISO está centrada en el sector privado. Incluye, bueno, se centra básicamente en la huella hídrica o huella de agua, como se denomina en la norma ISO, la huella de agua del proceso, producto y organización. Muy bien. Bueno, yo añadiría que en algunos de nuestros estudios, por ejemplo, me viene a la memoria la huella hídrica del aceite de oliva que realizó la Gloria Salmoral. Y en ese estudio de su tesis doctoral, pues la huella hídrica del aceite, el 98% prácticamente era huella hídrica, digamos, de la parte del cultivo, y el resto es todo lo que es la extracción del aceite, el envasado del aceite, el envase, etcétera, etcétera. Bueno, hay más preguntas, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta y luego habrá tiempo para intentar responderlas todas, porque veo que se están acumulando y todas son relevantes. Bueno, vamos a ver, queríamos también dedicar un poquito de tiempo a Hoekstra como investigador, como director de grupo y como figura pública. ¿Por qué? Pues porque pensamos que gran parte de la influencia que ha tenido Arjen pues también se debe a cómo era él en estas facetas. Y tenemos la suerte de contar con Daniel y con Maite,
que son dos personas que trabajaron con él, con Arjen Hoekstra, durante bastante tiempo, durante años. Por tanto, pues les vamos a plantear esta pregunta a los dos para que destaquen cosas en esta triple dimensión de Arjen. Podemos empezar por Maite otra vez. Bien, yo conocí a Arjen en el año 2007 cuando le contacté vía email para realizarle una consulta en relación con mi trabajo fin de máster. Me contestó rápidamente y me invitó a visitarles e hizo una estancia de varios días en la Universidad de Twente en Holanda para intercambiar opiniones y aprender su metodología. Un año más tarde realicé una investigación postdoctoral con él durante 2 años. Pues recuerdo a Arjen como un hombre muy cercano. Siempre tenía tiempo para todo el mundo, fuera cual fuera su condición, puesto o estatus. Era sencillo, extremadamente inteligente, diría que ha sido la persona más inteligente que he conocido, y muy comprometido. Trasladó su coherencia profesional al ámbito personal. La verdad es que ha dejado un gran legado, tanto en el plano profesional como en el personal. Somos muchos quienes le estamos muy agradecidos y seguimos llevando su lenguaje, lecciones, investigación y legado adelante. Muchas gracias, Maite. ¿Y tú, Daniel, qué destacarías de Arjen como persona, como investigador, como figura pública también? Bueno, además de sumarme a la mención de Maite, de su cercanía y su disponibilidad para conversar o para acoger. Otra cosa que destacaría, yo sí quería destacar, bueno, primero, discúlpame, voy a parar. Esta foto que estoy mostrando, bueno, es de un curso que estamos en México y la doctora, la investigadora Rita Vázquez, que también sale, está aquí presente y imagino que habrá reconocido la fotografía. No, pero yo lo que quería destacar de Arjen, otro punto que a lo mejor a veces no nos damos tanta cuenta, es el valor de tomar muchos puntos clave de la carrera, la opción por disponibilizar los datos, por poner los datos en abierto, las investigaciones. Hablaba antes de aquellas bases de datos gigantescas de resultados, pero esos son lo que han permitido que después muchos otros investigadores tomemos esos datos. De ponerlas, bueno, pues gratis, disponibles en la web. Muchas de las publicaciones, si os fijáis, hay un sesgo hacia publicaciones en abierto, en las publicaciones científicas, quiero decir. Alberto mencionaba antes también el esfuerzo de comunicación, de sacar su trabajo fuera del ámbito académico y ponerlo en práctica y ponerlo y darse cuenta, bueno, de que si estamos defendiendo que a lo mejor hay un papel para contribuir en la gestión del agua por parte de diferentes actores, de empresas o como consumidores o desde otras perspectivas que no sean, digamos, las más usuales, bueno, pues eso hay que ponerlo en práctica. Y eso ponerlo en práctica y dedicar mucho tiempo, por ejemplo, a la cantidad de vídeos, de calculadoras, de cuál es su huella hídrica. Y pues, escriba usted aquí cuántas veces se ducha y qué es lo que come al día. Todo ese tipo de cosas. Y Arjen participaba y creía de verdad, y le daba importancia también a ese tipo de contribuciones. Y eso, bueno, pues me parecía que era relevante destacarlo también. Sí, yo voy a añadir un elemento que a mí me parece muy interesante de Arjen, que no es tan conocido, yo creo, y es un documento que yo creo que en el que Maite trabajó para la Organización Mundial de Comercio, encargado por la Organización Mundial de Comercio, yo creo que con un seminario que hubo y en el que Arjen participó, y ahí se preguntaba la importancia del agua en el comercio internacional. Y bueno, por supuesto, Arjen ya desde hacía años llevaba, con sus distintos investigadores, habían valorado cuánta agua virtual se movía con el comercio. Nosotros también posteriormente hicimos muchos cálculos, pero lo interesante de Arjen es que él proponía establecer como una cuota por persona en el mundo, de forma que los países cuyos habitantes en conjunto gastaran más agua que esa cuota individual, pues hubiera un arancel ambiental al comercio. Evidentemente, Arjen yo creo que desconocía mucho cómo funciona el comercio internacional y cómo funciona la Organización Mundial de Comercio y la dificultad que hay para poner un arancel sobre base ambiental, pero él siempre es un ejemplo de cómo él quería llevar sus ideas a tantos ámbitos y en particular destaco que creo que no es tan conocido,
pero que evidentemente pues, no fue tenido en cuenta por la Organización Mundial de Comercio por la dificultad que hubiera tenido establecer aranceles al comercio sobre la base del agua virtual, ¿no? o de la huella hídrica. Bueno, voy a ir pasando a algunas preguntas. Hay una pregunta de Jesús Manuel Llorente que es ¿qué es el agua verde y el agua azul? A ver quién de los dos es capaz de explicarlo más deprisa y más claro. Voy a tomar yo esta, venga, a ver si lo hago rápidamente. Bueno, muy sencilla. El agua verde es el recurso que procedente de la precipitación, el agua que procedente de la precipitación se almacena en el suelo y es consumido por las plantas. El agua azul es bueno, el recurso que procedente de la precipitación, da igual, el caso es que está fluyendo, está o almacenado en los acuíferos o fluyendo en las masas de agua, en los ríos, lagos, etc. Muy bien. Bueno, espero que haya quedado claro. Evidentemente son dos aguas que se juntan, que se mezclan y que en el suelo es imposible saber cuál es cada. En un cultivo, en un campo de cultivo de riego, pues ahí hay agua verde y agua azul. Pero es evidente que el agua verde tiene una procedencia natural y el agua azul se controla y se puede gestionar. El agua verde no se puede gestionar, tal vez un poco gestionando los usos del suelo, pero de una manera muy indirecta. Bueno, hay una pregunta también para Maite, que Maite, esta persona dice que has criticado el análisis que se hace de la huella hídrica en los planes hidrológicos. ¿Destacarías en algún plan hidrológico donde la huella hídrica se haya calculado mejor o de manera más rigurosa? Bueno, en realidad creo que ha sido un avance incluir la huella hídrica en los planes de cuenca, en ese sentido no ha sido una crítica como tal, pero sí que es verdad que a la hora de realizar los cálculos pues se podrían, como siempre, haber completado un poquito más. En los últimos planes de cuenca, la verdad que no los revisé, pero bueno, tanto como recuerde yo, se incluía, como digo, la agricultura de manera agregada. Entonces, la agricultura representa en España el 80% del consumo del agua, entonces verla de manera agregada pues, no aporta conclusiones importantes. Si no recuerdo mal, en todas las cuencas, pero bueno, que me corrija la persona que lo ha comentado. Bueno, hay una Y pregunta de añadir Óscar. simplemente que es que si no recuerdo mal, también en realidad es la misma metodología. Es que están aplicados de forma, si no recuerdo mal, si no me estoy equivocando, es que era el mismo estudio, digamos, parcelado. Entonces, y ahí invitaría, y no es una opinión parcial, es sincero, invitaría a ver las publicaciones del observatorio. Maite menciona la del Guadalquivir, por ejemplo, pero hay otra del Segura también más reciente, que son muy buenas contribuciones. Me gustaría destacar aquí otro aspecto interesante del trabajo del observatorio. Cuando ya llevamos años trabajando en huella hídrica, Ramón Llamas, que dirigía el observatorio, consideró que debíamos reunir a varios jefes de planificación de cuencas españolas y hablar de la huella hídrica, del valor que podría tener para su trabajo en la gestión del agua en las cuencas. Y yo creo que fue un seminario en el que participaron 6 o 7 jefes de planificación, o 5, ¿no?, de las cuencas más importantes, y llegamos a la conclusión, ellos mismos nos transmitieron que el concepto de huella hídrica no era demasiado útil para el trabajo de la gestión de agua en la cuenca. Yo creo que eso, de alguna forma, ha podido enfriar el hecho de que no sea un indicador tan relevante, pensamos, en la gestión del agua en la cuenca hidrográfica. Hay una pregunta de Óscar Duarte, relacionada con la política en Argentina. Nos dice que están estudiando la utilización del concepto de huella hídrica y asociándolo al canon del agua. Es decir, la pregunta de Óscar es si es posible la utilización de la huella hídrica como relacionado o vinculado a un instrumento económico de tarificación. ¿Qué os parece esta pregunta? No es fácil de contestar, pero a ver qué os sugiere esta cuestión. No es nada fácil, pero bueno, en primer lugar, el caso argentino que he mencionado es una política que si no me equivoco, porque hace tiempo ya intenté acompañar el caso ahora para preparar la presentación,
no se ha desarrollado en un reglamento de aplicación y creo que no está completamente aplicado. ¿Es posible? Sí. La huella hídrica al final es un indicador de consumo. De consumo de agua. Entonces, en función de eso, colocar unos cánones u otras figuras económicas, creo que es posible y relevante. Y sobre todo, también yo añadiría el usarlo en función de la huella hídrica gris del componente de calidad. Porque además, cómo está construido el propio indicador, basándose en la carga contaminante, no solo en concentraciones, sino que viendo la situación en conjunto también y los objetivos ambientales de las masas de agua, creo que puede ser muy poderoso también, bueno, para añadir ese componente de los incentivos económicos. Pero es verdad que hay que estudiarlo muy en detalle. Sí, quiero volver a un punto que hice, un comentario que hice al principio, los grandes debates que tuvo Arjen con el profesor Denis Wilczek. Denis es un economista y Arjen no es economista, no era economista. Y yo creo que el debate fue muy encendido y la verdad es que hay unos intercambios de artículos bastante críticos el uno con el otro. Pero Denis pensaba que el concepto de huella hídrica no era tan útil para facilitar la asignación eficiente del agua porque no tenía en cuenta el valor marginal del agua. Y eso es una aplicación de un concepto económico de optimalidad, de condiciones marginales de valor marginal. Y Arjen a eso no le prestó mucha atención. Él creía que su concepto, que no es marginal, sino que es absoluto, comparado, permitía extraer conclusiones sobre la asignación eficiente o ineficiente del agua. Si quien quisiera profundizar en esto, realmente hay artículos muy buenos sobre esta cuestión. Hay una pregunta de Rita, a la cual agradecemos muchísimo que se haya sumado desde México, que es si consideran que la ISO favorece la imagen de la empresa al ignorar la huella hídrica gris, y también si la ISO debería usar otro nombre, por la confusión que genera. O sea, la primera pregunta es sobre la norma ISO, la 14046, que no tiene en cuenta la huella hídrica gris, y también el tema del nombre, que ha generado confusión, y yo creo que sigue generándola. ¿Qué podríais decir, Maite o Daniel? Bien, si queréis empiezo yo. Bueno, la norma ISO incluye o considera los distintos tipos de contaminación según explica. La parte de la huella hídrica gris se podría aplicar dentro de la norma ISO en lo que es la evaluación de impactos ambientales, ya que más que cuantificar, analiza los impactos en las distintas localidades según las normas de calidad ambiental de las mismas. Como digo, la ISO no prescribe una metodología como tal, sino que deja al usuario utilizar la que desee. Y como menciono, pues la huella hídrica gris se podría aplicar. En el manual, pues en principio se incluye directamente la huella hídrica gris. Sí, yo creo que ahí apuntaría otra cosa, otra fortaleza del trabajo de Arjen, y es sus artículos son muy claros en la metodología. Yo creo que era una persona con una visión quizá de ingeniero, de explicar todo muy claramente. Y eso pues, también es otro aspecto que quizá explica por qué sus estudios han tenido tanto impacto y por qué han sido tan citados, porque sus metodologías están muy bien explicadas. Bueno, hay otra pregunta de Diego Arévalo, otro colega con el que hemos trabajado muchísimo desde Colombia, y nos dice que en Colombia han centrado los avances en el escalamiento del uso del concepto y la visualización del agua verde y azul desde el nivel político, lo que él considera que ha sido un gran logro. Este avance y evolución continúan actualmente y la dimensión política bueno, de estos conceptos desarrollados han tenido un gran impacto y continúa esta labor desarrollada. Y también pues, destaca la influencia de Arjen en este trabajo. Tengo aquí más anotaciones, voy a intentar encontrarlas. Bueno, aquí hay una pregunta de Ignacio que pregunta en qué nivel aconsejaríamos trabajar el concepto de huella hídrica. Poner ejemplos, quizá si ponéis ejemplos de cómo se ha podido utilizar y qué utilidad ha podido tener, pues a lo mejor podéis contestar a Ignacio así de una manera más clara, más práctica. Poner ejemplos donde en vuestro trabajo
hayas aplicado la huella hídrica. Bueno, Sí, yo, pues diversos y diferentes. si quieres comienzo yo, Sí, por favor. Daniel. Reitero, en el caso de los productos que me ha tocado trabajar a nivel del sector privado, por ejemplo, pues para Coca-Cola, para Unilever, para Alprosoja, cuando estuve trabajando allí en la Universidad de Twente con Ariane Hoekstra, pues nos contactaban empresas para realizar este tipo de estudios y en todas ellas, principalmente, una de las conclusiones principales es que las empresas deberían cambiar su foco a las cadenas de suministro, como he mencionado antes. Por ejemplo, para producir una Coca-Cola, más del 95% del consumo de agua es en la cadena de suministro. Y pongo un ejemplo, hace 10 años yo hablaba con Levi Strauss y les preguntaba, bueno, ¿de dónde compráis vuestro algodón? Y me contestaban, del mercado global. Y yo, bueno, pero ¿de dónde? ¿De qué país? Y no sabían contestar a esa pregunta. Pues hoy en día es raro que ocurra eso, ¿no? Gracias a indicadores tipo huella hídrica, análisis de ciclo de vida, pues las empresas todas tienen controlado el origen de sus productos para minimizar, por supuesto, los riesgos, sobre todo las empresas más grandes. Y, Daniel, bueno, ¿nos puedes comentar alguna aplicación interesante también? Sí, bueno, hemos presentado algunos ejemplos de utilización de la huella como diagnóstico en las cuencas hidrográficas y también esa última parte que decía yo y ese último esfuerzo, y eso era, en buena parte fue así dado y así impulsado por Ariane, el último paso siempre era priorizar las acciones, ir a trabajar en las acciones. Entonces hay varias experiencias disponibles en la página web de la red internacional, waterfootprintnetwork.org, y allí verás varias aplicaciones también para el sector privado, pero también para el sector público. Otro ejemplo concreto, un estudio que se hizo junto con el Ministerio de Medio Ambiente del Reino Unido, utilizando la huella hídrica para la evaluación de las concesiones de agua y de los cánones de vertido, no tanto desde el punto de vista económico, pero bueno, sí de las autorizaciones de vertido, que también permitía gestionar, tanto para el componente superficial como subterráneo, de todos estos instrumentos. Y siempre me queda por... también quería decir que la huella hídrica, la metodología, es un marco relativamente, como digo, relativamente flexible y se pueden hacer estudios de muy diferente naturaleza. Aquí en el observatorio, por ejemplo, se planteó hace un par de semanas el trabajo del investigador Antonio Linces sobre las depuradoras en la cuenca del Tajo. Ese trabajo en mi cabeza, que como he trabajado mucho con huella hídrica, ha sido siempre un trabajo perfecto para encajar dentro del lenguaje. No lo menciona, no lo utiliza, no lo necesita la huella hídrica, toda esa investigación. Pero este marco también, por ejemplo, se puede adaptar y nos ayuda a comunicar ese lenguaje. Entonces, ese tipo de cosas. Otro trabajo, quizás, si me dejas, Alberto, Sí, claro. comentar un poquillo más, un trabajo reciente que he realizado yo aquí en Navarra, y en línea de lo que decía Daniel, es la aplicación de la huella hídrica gris a nivel de cuenca. Bueno, como sabemos, hay muchas zonas vulnerables a los nitratos en España, ¿no? Y en Navarra pues tenemos en concreto 3 cuencas vulnerables a los nitratos. Pues mediante la aplicación de este indicador de huella hídrica podemos analizar cómo las presiones o los impactos en el agua se pueden ligar a las presiones humanas y podemos ver esta contaminación por nitratos, qué origen tiene. Básicamente, a qué cultivo se puede ligar o a qué zonas, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es una utilización importante. Bueno, como se ve, hay múltiples aplicaciones. Nosotros en el Observatorio del Agua hicimos muchas aplicaciones. Podría enumerarlas, pero me gustaría destacar una última que la hizo Alejandro de Blas, que hizo su tesis doctoral, y Alejandro relacionó la huella hídrica con las diferentes dietas de las personas alimentarias y también lo trasladó al cálculo de la huella hídrica del desperdicio de los alimentos. Ahí vemos pues, una aplicación también de cuánta agua se pierde cuando desperdiciamos alimentos en el hogar. Y también relacionó las dietas de las personas con el consumo de agua.
Ese es el último proyecto que hemos hecho en el Observatorio del Agua que desarrolló Alejandro Blas. Hay una pregunta, antes de acabar, una pregunta de José Joaquín, que es ¿cómo se puede bajar la huella hídrica en la agricultura sin reducir la productividad? Esta es una pregunta interesante porque para muchos agrónomos, muchos colegas míos, porque yo soy agrónomo, pues siempre les ha parecido que el concepto de huella hídrica realmente no aportaba nada a la ciencia de la utilización del agua en la agricultura y que eso se venía estudiando desde hacía siglos. Qué fracción de agua se utiliza para los cultivos, qué partes de la evapotranspiración se puede cubrir con agua de lluvia, agua de riego, etc. Pero realmente quizá la aportación, lo que trasciende esa ciencia de la agricultura en la utilización del agua es precisamente la conversión de la productividad del agua al concepto de huella hídrica, que es simplemente una inversión de un indicador. ¿Cuánta agua para 1 kilo? Cuando los agrónomos están más orientados, toda la vida han estado orientados a calcular cuántos kilos se producen con el agua para asignarla correctamente. Yo creo que al ser un indicador inverso, pues todo lo que sea reducir la huella hídrica va a requerir aumentar la productividad. Es difícil pensar en lo contrario. Vamos a ver si hay una última pregunta por aquí. Bueno, sobre las dietas, efectivamente tengo que decir que también en el Observatorio del Agua todas las publicaciones se pueden encontrar en la web. No obstante, pues es fácil encontrarnos. Si alguien desea alguna publicación del observatorio, pues se la pasamos. Si es algún artículo académico que no sea fácil de localizar, pues se la podemos transmitir. Bueno, pues no sé, me gustaría ya darle la oportunidad a Daniel y a Maite que hagan su última reflexión de 1 o 2 minutos antes de cerrar. Y darles las gracias por su aportación. ¿Qué os gustaría que las personas que nos están escuchando, 70 personas, pues se llevaran del seminario de hoy? ¿Qué os parece más importante destacar? De hecho, hay una pregunta aquí de Óscar Iván Vargas, ¿algún mensaje o reflexión general para la reducción de la huella hídrica? Quizás es también una forma de concretar mi pregunta. Bueno, yo, lo que me gustaría que se llevaran la audiencia de hoy básicamente es que la huella hídrica es un indicador más, no lo es todo, porque muchas veces los investigadores nos emocionamos con este tipo de indicadores, pero bueno, hay que ponerlo en su contexto y saber que es uno de los indicadores que nos puede ayudar para mejorar la gestión, entre muchos otros. Y nada, agradecer muchísimo al Observatorio del Agua, a Lucía y a Alberto y decir bueno, que seguimos adelante y que estoy disponible para, si tenéis cualquier duda o lo que sea, por favor no dudéis en escribirme. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Gracias por participar. Daniel, ¿qué nos contarías para cerrar? ¿Qué te gustaría destacar? Una reflexión que alguna vez hacíamos dentro de la network era que a veces daba la sensación, no, y es verdad, la huella hídrica tiene un potencial de comunicación, de resumen, de síntesis y de ayuda para la toma de decisiones, y que una buena parte de su utilidad muchas veces decíamos, es que casi me interesa que sean otros ministerios, otras agencias, que no sea la agencia del agua o la agencia medioambiental del país, las que trabajen con huella hídrica. Casi a veces nos interesaba más, porque ahí es donde veías las relaciones y una buena parte de la utilidad. Y el recuerdo de nuevo de Arjen, de una persona que tuvo la ambición, la determinación, la coherencia intelectual y el espíritu de impulsar una idea en la que creía y que luego pues hemos tomado muchos de nosotros. Y agradecer de nuevo al observatorio la organización y la oportunidad. Muchas gracias, Daniel. Pues yo antes de cerrar me gustaría destacar algo, y es que este concepto, esta idea nos ha permitido comunicar a la sociedad la importancia del agua en nuestras vidas. Y yo creo que eso es un cauce inagotable de comunicación para que todos tengamos presente que todo lo que hacemos, todo lo que comemos, la vida que llevamos, pues requiere una cantidad de agua determinada y que de alguna forma cómo vivimos pues puede ayudar también a reducir el consumo de agua.
muchísimas gracias y ya doy por finalizada mi intervención en este debate, en este webinar y le voy a pasar la palabra a Lucia para que nos anuncie actividades siguientes y termine el webinar. Muchísimas gracias a todos. Estamos a su disposición por si necesitan algo, publicaciones, cualquier cosa que necesiten asociada a todos los autores que hemos citado, pues se la podemos mandar con total tranquilidad y lo más rápidamente posible. Muchísimas gracias. Lucia. Sí, gracias Alberto. Bueno, hay alguien que pregunta, Edgar Alcántara, que pregunta si hay planificado algún curso respecto a la huella hídrica. Decir que Maite pues sí que periódicamente desarrolla cursos online sobre esta temática, creo con la Universidad de Navarra, ¿no? Si no se me equivoco. O no sé, que sí que hay curso. Maite sí que sigue estando muy activa en esta temática en la parte de formación. Bueno, entonces, para terminar, simplemente dar las gracias a los participantes porque sin participantes no hay evento y ha sido un placer pues contar con esta comunidad y a las personas que han intervenido. Y aprovecho para hacer una pequeña, pues anunciar los siguientes eventos. La temática es un poco distinta de la huella hídrica. Se trata de, digamos, esta es una serie, uy, perdona, estoy tratando de compartir pantalla. Se trata de un seminario que vamos a desarrollar de forma presencial a finales de junio y hemos decidido pasarlo a formato virtual, distribuido en 3 horas y media a lo largo de 3 días a principios de junio y se trata de unos 3 coloquios que quieren dar una visión de distintas aplicaciones de las técnicas de Machine Learning a la gestión de los recursos hídricos, que es una de las líneas que estamos desarrollando actualmente en el observatorio. Entonces, pueden ver en la pantalla que hay distintas temáticas, hay ponentes de distintas universidades y centros de investigación y vamos a ver digamos, análisis para estudiar las relaciones entre análisis de modelización de indicadores biológicos y su relación con las presiones antrópicas, gestión de embalses, gestión de inundaciones, análisis de modelización del efecto de medidas sobre el estado de las aguas, modelización de eutrofización y también análisis cómo utilizar Machine Learning en entornos donde hay escasez de datos, en particular para la prospección hidrogeológica. Así que simplemente esto lo iremos anunciando para poderse apuntar. Lógicamente, una persona puede apuntarse solo a uno, o sea, puede participar solo en uno de las charlas o, si está interesado, pues apuntarse a los 3. Por mi parte, nada más. Dar nuevamente las gracias y decir que este evento pues ha estado grabado y lo colgaremos pues pronto en nuestra página por si hay alguien que está conectado tarde o no ha podido conectarse. Pues nada más entonces. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.